La grata presencia de la abogada Catarina Costa, presidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil, y el ingeniero Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria. Le doy la bienvenida primero con Catarina Costa. Buenos días, bienvenida a Radio Forever, su casa. Buenos días, Washington, buenos días, Francisco, y un cordial saludo a toda la audiencia de Forever, felicitándolos, con pena que no había estado antes aquí en su nueva sede. Está preciosa, y además pues todos los mensajes y la línea que ha seguido Forever es la línea que nosotros compartimos, así que muchas gracias por la invitación. Sí, justamente, ojalá, ¿verdad?, de este gran Ecuador que todos los ecuatorianos nos merecemos. Buenos días al ingeniero Francisco García. Buenos días, Washington, buenos días, Catarina, buenos días a todo el personal de Radio Forever y a la ciudadanía que nos está escuchando. También desde la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas estamos siempre muy atentos a la opinión que se imparte en Radio Forever. Muchas gracias, muy amable, ingeniero Francisco García. Bien, vamos a comenzar en este diálogo. Invito a nuestros amigos oyentes, porque realmente, así como estamos planteando esta necesidad, no digo yo de un gobierno de transición, nuestra propuesta es de un gobierno de transformación, de por lo menos ojalá dejar esas bases necesarias para que el Ecuador se desarrolle. Y es importante hablar del diálogo nacional, de un acuerdo nacional. Ingeniero Francisco García, ¿cómo ve la Cámara de Pequeña Industria esta posibilidad de dialogar con el gobierno? Bueno, el diálogo siempre es positivo, ¿no? El diálogo entre los sectores siempre es positivo, y como conversábamos con Catarina antes de entrar al set, le ha costado mucho al gobierno también dialogar internacionalmente y volver a transmitir una imagen de querer hacer gestión entre países, ¿no? Sin embargo, el día a día es complicado, el día a día del empresario, el día a día del microempresario, porque yo no solamente estoy en el sector de la Cámara viendo empresarios pequeños o micros, sino también estoy en el emprendedor social a través de una ONG en la que trabajo, donde atendemos a más de 16.000 beneficiarios. Entonces veo las situaciones en los sectores urbanos marginales, en los sectores rurales también, y una cosa es lo que se ve en las ciudades y otra cosa es lo que se ve en esos sectores. Entonces no tenemos pues 45 días más de diálogo para ver qué nuevas cosas vamos a hacer. O sea, creo que ha faltado un poco el liderazgo y ha faltado un poco de plan de gobierno en este camino. Está bien que sea un gobierno de transición, como se le ha dicho. Usted le dice gobierno de transformación. Yo todavía no veo la transformación. No, es necesario que la haga. No la veo todavía la transformación. Claro. Han pasado ya un periodo de tiempo determinado. Sí es verdad que ha tenido que pelearse con muchas personas, pero aún seguimos con la misma receta de las personas con las que nos hemos peleado. Porque la receta de los impuestos, de los aranceles, de la retención de divisas, etcétera, la misma receta, sigue la misma receta. Entonces, ¿cómo poder hacer para que esta transformación sea verdadera? Que haya un cambio en el que esperamos a que ese diálogo se dé, que es positivo, está bien, liderado por el vicepresidente, pero al mismo tiempo, mientras eso se da, cómo el país sale adelante de manera rápida y contundente, que es lo que se necesita. Dejar trabajar al sector productivo, que al fin y al cabo, como ha dicho Catarina, según la estadística, el empleo es 9 sobre 10 en ese sector. Y es el sector que de alguna u otra forma no está esperando a lo que pase en el gobierno, no está esperando a las situaciones que se están dando en el día a día, sino que tiene que trabajar, tiene que pagar la quincena, tiene que pagar el fin de mes, tiene que salir adelante de los compromisos que ya tiene. No puede esperar a que el gobierno invente la receta. Entonces yo sí creo que es necesario que el gobierno sea más diligente en este accionar para el bien de todos. ¿Cómo ve usted que el acuerdo del FMI fija para el año 2019 prácticamente una proyección? Algunos dicen es mejor que no estamos decreciendo, pero es obvio que también crecer 1.2%. Eso afecta obviamente a los pequeños empresarios, sobre todo. Puede ser también con el tema de la informalidad, cuando prácticamente 260.000 empleos plenos o dignos, como adecuados, como los denomina también el actual gobierno, como el anterior, se han perdido en el periodo de un año, de marzo 2018 a marzo 2019. Y se van a seguir perdiendo los empleos, porque la receta sigue siendo la misma. Yo creo que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es positivo por la mirada que tienen los países internacionales y que dicen, ok, Ecuador está queriendo volver a la comunidad internacional de una manera contundente, pero de ahí las exigencias que el FMI tiene, hay que saberlos manejar y negociar. Yo estaba leyendo un artículo de Diario El Universo donde dice que Ecuador en los gobiernos anteriores, hasta
ha cumplido alrededor de 3 a 13 acuerdos del Fondo Monetario Internacional. ¿Eso qué significa? Ya sabemos que las presiones del Fondo Monetario Internacional no necesariamente las han cumplido gobiernos anteriores. ¿Qué va a hacer que ya a pocos 2 años de terminar este gobierno, empezando un diálogo nacional que va a durar 45 días, que vamos nosotros primero a tener todo el desembolso de lo que se ha pedido, segundo a cumplir con todas esas expectativas que tiene el Fondo Monetario Internacional con nosotros? Si no lo hemos hecho en 20 y pico de años antes, lo vamos a hacer en 2 años ahorita, ¿no? Y también considerando las presiones internas, que esa es la que van a... Y considerando las presiones internas. Sí, pues. Alberto Dajic también en otro anuncio que leía, él lo que dice es, el gobierno tiene que pagar inmediatamente a los gobiernos autónomos. Sí, es verdad, pero lo que se necesita realmente es un cambio trascendente en la mirada de cómo se gasta la plata dentro del Ecuador. Claro, aún está pendiente, ingeniero Francisco García. Ingeniero Francisco García, la Cámara de Pequeña Industria en este tema tan importante. Yo recuerdo haber asistido a seminarios que organiza también lo hace la Cámara de la Gran Industria, Cámara de Comercio, pero básicamente, inclusive yo recuerdo que la Cámara de Pequeña Industria debió haber enseñado hasta la parte contable, cómo organizar un negocio, pues alguien que con toda su ilusión de emprendimiento y algún capital familiar comienza, pero en la práctica no sabía cómo administrarlo. En este sentido, ¿cómo ve usted lo que propone la abogada Caterina Costa, el tema de la academia incorporado a una ruta, de tal manera que todas estas fuerzas se unan? Bueno, en primer lugar yo creo que le pondría un factor adicional a esos de gobernabilidad, cambio climático, seguridad, competitividad. Le pondría valores, ¿no? Yo creo que como eje trascendente le pondría el tema de valores. Una de las situaciones más complejas en este país, y que todos lo sabemos, y que está a la vista de todos, es el tema de la corrupción. Y ese tema de la corrupción siempre va a trascender sobre cualquier factor que cualquier gobierno se ponga como meta o como tema a conseguir. Ese factor corrupción nos detiene, nos atrae, nos atrasa, y es algo que sería importante en algún momento ver al presidente decirnos cuánta plata se nos ha ido en corrupción y cómo de alguna forma vamos a trabajar para que esos valores se vayan recuperando en el país. Y hablando de educación, la base de la educación son los valores. Imagínense, estamos hablando del ministro que habla de lo que es un atentado, las escuelas estas del milenio, pero yo no veo el plan de valores que se está trazando con nuestros niños, con nuestros jóvenes hoy. No lo veo. Estamos muy preocupados sobre varios temas, pero no veo el tema de recuperación de valores en este país. Por otro lado, los temas de innovación social son básicos en una ciudad. Medellín nos lleva prácticamente 15 o 20 años en temas de innovación social, donde participan los gobiernos seccionales, donde participa la academia, donde participan las cámaras, las empresas, y han formado de alguna forma una red de innovación social que es necesaria, que en Guayaquil ya se inició. El alcalde saliente ya la inició, y la alcaldesa entrante seguramente lo va a continuar, pero estamos atrasados. Imagínense, Guayaquil lo está iniciando, Quito en algo, y los otros gobiernos seccionales de las ciudades más pequeñas del Ecuador, ¿qué pasa con eso? Entonces, por ahí es donde yo digo, falta liderazgo, falta un plan de gobierno que visione este tipo de cosas. Hablamos de competitividad. ¿Cómo puede haber competitividad si no hay innovación? ¿Cómo puede haber competitividad si no hay mano de obra? Yo le digo que estoy en un sector también micro, pequeño, donde veo que el emprendimiento es cada vez más difícil. ¿Y los emprendimientos en qué se dan? En alimentos, en temas de servicios. ¿Por qué no hay más emprendimientos, por ejemplo, en carpintería, en soldadura, etcétera? En esa línea más técnica. Yo le respondo de una manera fácil. Dígame dónde hay un lugar de gobierno donde pueda capacitarse la gente de manera técnica. El SECAP está desaparecido. Mientras que el SENATI en Perú es una cosa que gradúa permanentemente soldadores, obreros, montacarguistas, etcétera. El SENA en Colombia, que está aquí al ladito nuestro, costureros de primera línea, nosotros no tenemos eso. Entonces, ahí me sumo a las palabras de Caterina, de la formación dual es una vía. De hecho, nosotros creamos una pequeña universidad con carreras tecnológicas que están trabajando en el tema de tecnología y formación dual. Es una vía.
pero la capacitación técnica productiva, los empleos alternativos en este país, que lo dijo el Papa hace muchísimos años, cuando recién cogió el Papa hace 6 años atrás, dijo, al mundo le hacen falta empleos alternativos, y no hay esos empleos alternativos en el Ecuador. Entonces, ¿y quién es el mayor emprendedor de este país, Washington? El más pobre, pues. Ese es el mayor emprendedor de este país. ¿Por qué? Por eso yo le manifestaba que los 6 temas son complementarios, ¿verdad? Y no podría desarrollarse el uno sin que se desarrolle el otro. Y a la par, ojalá que se pueda trabajar esto. Es una aspiración que se tiene en 45 días, porque de ahí hay que reformar leyes, hay que reformar inclusive la Constitución en algunos aspectos. Pero usted ha tocado un tema importante, es el tema de valores, el tema de corrupción. Pero eso me lleva al tema de la gobernabilidad, a la recuperación de la institucionalidad, el sistema de justicia. ¿Qué opina, y pasando ya a otro tema, de lo que el gobierno ha hecho hasta la fecha en esta lucha contra la corrupción? El tema inclusive ahora que se ha descubierto que el ECU 911 ha estado dedicado a espiar más que realmente ayudar a la ciudadanía en el control, asistencia, en fin. Y todo ese trabajo que se ha hecho con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Yo creo que por donde usted levante la alfombra va a encontrar grillos saltando. Y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esa alfombra huele, que no permanezca en el piso. Y para eso necesitamos hombres de valor. Porque si tenemos hombres y mujeres de valor, todo lo demás viene por añadidura. Pero hay tantos planes diseñados, o sea, planes en palabras, porque yo veo esas palabras bonitas de gobernabilidad, educación, cambio climático, palabras bonitas, pero no las veo en el ejercicio común del día a día. Pero si a eso le pusiéramos el valor fundamental de transmitir principios, de volver a recuperar los principios en este país, seguramente muchas cosas cambiarían, ¿no? Veo que han puesto una Secretaría de Corrupción, veo que también están implementando la norma anticorrupción en algunos lugares, pero, a ver, si yo tengo gente que ya está acostumbrada a esa forma de trabajar mañosa, por decir una expresión popular, ¿cómo puedo yo asegurar que al implementar estas normativas o al implementar una Secretaría de Corrupción, inclusive metiendo presos a algunos de estos que les han dicho o les han puesto su sticker de corruptos, voy a recuperar los valores de la patria, los valores fundamentales? Es que eso ya está jugado. Hay que trabajar con los jóvenes, hay que trabajar con los niños y hay que intentar en la medida de lo posible... ¿Qué pasa con los políticos? En la medida de lo posible de tener una nueva línea política en el país. Me quitó la palabra de la boca. Una nueva línea política en el país. Un Ecuador de valor. Un Ecuador que genere más valor. Por eso hay que trabajar en los valores y eso es algo que nunca se ve. No está puesto en los planes de gobierno. Ya. Entonces es necesario trabajar en esa línea también. Ingeniero Francisco García, el tema de la competitividad. Ecuador no es una isla. Ecuador, y ojalá, ¿verdad?, con el tema laboral, de contratación de obras, demás, por horas, perdón. Yo he visto muchos pequeños empresarios que tuvieron que cerrar porque si solo vendían almuerzo, por decir así, y tenía que contratar 8 horas, y si solo el negocio era mejor el jueves, viernes, sábado y el domingo, tenía que pagar lunes, martes y miércoles, donde no había clientela. Todo esto de la competitividad, los costos de producción, ¿cómo ve la Cámara de Pequeña Industria? Bueno, súmele a eso el tema de la migración también, ¿no? Yo como le decía hace un momento, creo que la empresa, desde la microempresa, el emprendedor social hasta la empresa grande, está bastante afectada. El tema, como le decía también hace un momento, de la mano de obra, de los empleos alternativos en este país, es complicado, es difícil. Así inclusive, si usted trae nuevas inversiones a este país y necesitan mano de obra calificada, no hay. Es muy complicado conseguir la mano de obra calificada. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo desde las bases. De ahí, en el tema de la competitividad, creo yo que no hay mejor cosa que la realidad, dejarnos ideologías y meternos en la línea de la realidad. Cuando una persona se queda sin trabajo, ¿qué es lo normal que hace? Busca trabajo. Pero si estamos hablando que el 60% del país está en una vamos y venimos y no sabemos qué va a pasar, muchas de esas personas, que son en algunos casos másters, que son en algunos casos ingenieros, de todo tipo, se han visto obligados a generar un emprendimiento. Desde la venta de seguros hasta poner una carreta de hot dog o lo que sea. Un emprendimiento del más pequeño posible hasta un emprendimiento un poco más grande con lo poco de capital que tienen o lo que han ahorrado en su vida o lo que les han dejado ahorrar. Entonces,
ahí se encuentran muchas de las personas que hoy se niegan a una flexibilidad laboral, a una mejora en la vida, digamos, pero también dejando de lado algunos factores. Y aquí los sindicatos, las personas que se están oponiendo a este tipo de cosas, seguramente porque tienen otro tipo de financiamiento para vivir, pero los que no tienen ese financiamiento para vivir, los que salen de su trabajo y tienen que emprender algo y de manera inmediata, ahí se dan cuenta pues que contratar personal es una cosa súper complicada. Ahí empieza la hipertensión, por primera vez en la vida, para el empresario que arranca desde cero, desde abajo. Estoy hablando de un pequeñísimo empresario. Entonces, esas realidades están palpables en el día a día. La situación del país no da para más, no da para más errores, para más nuevas fórmulas. Ya vivimos 10 años de fórmula del socialismo del siglo XXI. Ahorita estamos viviendo una fórmula híbrida, digo yo, porque todavía no se define bien hacia dónde es el tema. Pero por lo menos el presidente ha dicho que no más socialismo siglo XXI. De acuerdo, pero sigue siendo una forma híbrida porque que sigue manteniendo los impuestos y sigue manteniendo la receta y la Biblia que usaron en los 10 años anteriores. Entonces no se define bien el camino. Sí es verdad que ha mejorado las relaciones, como dice Caterina, pero el camino no se define. Entonces, ¿cómo vamos a armar competitividad en un país que no está preparado todavía para competir? Y que además porque tenemos no tiene las bases? Sustentar la dolarización y por el dólar contra países como Colombia y Perú, nada más hablar de los dos más cercanos que pueden devaluar su moneda para bajar sus costos operativos. Justamente, países como Israel, que son tan chiquitos, ¿cuánta innovación? ¿Cuántos premios Nobel tiene esa gente? Nosotros que tenemos el mismo tamaño, con más riqueza, porque tenemos 4 regiones con unas riquezas impresionantes, con petróleo, con todo, no hay pues innovación. Eso es igualito que cuando tú tienes todo para comer y tienes todo para mantenerte, no vas a innovar jamás, pues. Pero si no cuando tienes... la vida es fácil. Claro, pero si no tienes, entonces ahí vas a innovar. A ver si todavía alguien tiene la vida fácil, ¿no? Sí, entonces... Ingeniero Francisco García, esto nos lleva al tema coyuntural del posible incremento de precio del gas o liberalización del precio con las importaciones. Hay algo que no está claro. Acabo de tener ahí una especie de controversia, pero el gobierno ha dicho que el gas doméstico no se va a elevar. Sin embargo, hay personas que no sé si han hecho la conversión del 1.000.000 de BTUs a kilos y posiblemente dicen que sí se va a elevar. Pero el tema es que a nivel industrial va a haber un ajuste y se va a permitir la importación. ¿Cómo ven ustedes en la Cámara de Pequeña Industria? ¿Afectará esto a la competitividad por la elevación de costos o no? Por supuesto que va a molestar al sector productivo. Restaurantes, hoteles, por supuesto, manufacturas. Restaurantes, hoteles, manufacturas. El mismo ministro ya lo dijo, que el sector que más complicado va a salir del asunto es el sector cerámico. Por ahí ya se va matando el sector cerámico. Hay un industrial de la cerámica que dice que bueno que liberen, nosotros dependemos mucho del gas, pero ahora que lo podemos importar vamos a ir al precio real de mercado. ¿Cómo ver esto? En ese sentido creo que la competitividad ahí es sana. Es lo mismo que si usted hubiera la puerta al tema del seguro social, y perdóneme que me transfiera al tema que hablamos hace un momento. ¿Qué pasaría si usted abre la puerta al seguro social y deja que instituciones privadas también brinden servicios de seguridad social en el país? A ver, dígame usted cuántos asegurados hoy se van a quedar en el seguro social nacional o en el seguro social de gobierno. Definitivamente lo cierran entonces. Ninguno pues. Según la proyección. Ninguno pues. Si usted tiene un AFP que va a manejar correctamente sus ahorros, que no depende de temas políticos. Pero ustedes ya han hecho los cálculos, perdón la interrupción, los cálculos, ¿cuánto va a afectar el costo de producción? El costo de producción va a terminar permaneciendo igual. A usted le van a descontar el 9.45% de manera general. No, pero hablaba del gas. Sí, luego volvemos al tema del seguro. Sí. Del gas. No, en el gas nosotros lo que sabemos es lo que va a pasar siempre. El costo se va a ser transferido al usuario. ¿Qué significa eso? El hotel no va a perder, pues. El restaurante no va a perder. Baja la demanda del turismo porque se encarece el turismo. El hotel exactamente. Ya. Exactamente. Ahora vamos al seguro social. Va a encarecer el costo de que se aumente la aportación individual del trabajador actual, o también que se aumente la edad de la jubilación, en vez de realmente generar más empleo para que haya más empleados aportando? Son medidas retroactivas de pensamientos caducos
que no sirven, hay que innovar. Es lo que le estoy diciendo ahorita. ¿Por qué no abrimos la competencia? ¿Por qué no, a ver, el gobierno que nos da energía, ¿por qué no abrimos la competencia a energía privada? A ver, ¿quién se quiere ir a energía privada o se quiere quedar con la energía que le da el gobierno? Lo mismo con el internet, lo mismo con la luz, lo mismo con el tema de seguridad social, que están, todo, dice usted. Claro, por supuesto, apertura de mercado, abre competencia, la competencia, a pesar de ser pequeña y mediana, la competencia es sana, la competencia es sana. Ya, porque si el que más compite es el pequeño empresario. Porque siempre se ha dicho, el pequeño empresario va a ser absorbido por el grande, el monstruo. Y así sea. Usted no ha visto la cantidad de empresas grandes que han sido absorbidas por monstruos más monstruos. Ya. No ha sido tanto no ha sido tanto las pequeñas, han sido más las grandes las que han sido absorbidas. No, y además cuando el pequeño empresario se especializa en algo, es más productivo que el monstruo, y le gana el mercado. Por supuesto. En los nichos de mercado. Por supuesto. Yo creo que hay que hoy concluir esta conversación a la que se han incorporado nuestros amigos oyentes, empresarios, no empresarios. Si el 40% de ecuatorianos que pueden trabajar por edad, por capacidad física, etcétera, está manteniendo, por decir así, disculpe el lenguaje coloquial, al otro 60%, porque es ese 40% que recibe un salario y subcontrata al albañil, que compra el hot dog en la esquina, que va a comerse el encebollado en una esquina también, ojalá una carretilla, o puede ser un restaurante con aire acondicionado. ¿Por qué no generar empleo en un país tan rico como el nuestro? ¿Por qué no pedirle a cada sector que deponga sus actitudes y ya la torta se ha achicado y hay que conformarse por el momento con unos pedazos de torta más chiquitos? La fiesta ya la hicieron otros, la disfrutaron y se llevaron hasta los dineros. Hoy tenemos que reconstruir el país. ¿Cree Caterina Costa que todo esto que estamos conversando va a calar en el pensamiento, en la conciencia de los trabajadores, la academia, en general de todos los sectores y también especialmente los políticos en la Asamblea Nacional, ahora que van a elegir el 14 de mayo y ya se están peleando cuáles serán los presidentes y las comisiones? Francisco García. Insisto en que el marco fundamental de este país debe resucitar en valores. Necesitamos una nueva mirada política, una nueva mirada que incorpora todos estos sectores y que estas palabras que terminan solo en textos bonitos sean realidades, ¿no? La competitividad sea una realidad, la inclusión sea una realidad, la educación sea una realidad, que no sea una realidad partidista, una realidad ideológica, sino que sea una realidad de necesidad para sacar a nuestras familias adelante. Esto no se trata de quién tiene o no tiene, esto no se trata de quién está en un lado, quién está en el otro, estamos en el mismo país, es la misma barca, tenemos que jalar hacia el mismo lado. Claro. Y es necesario, lamentablemente, la carga se la quedan los que terminamos trabajando, porque los que vienen con las super recetas ya no están aquí, o por lo menos la gran mayoría ya no está aquí, y esa plata que se fue no la vamos a recuperar. Entonces seguimos siendo nosotros mismos los que ponemos el hombro para seguir sacando adelante el país. Entonces no es justo que vengan en el Seguro Social a querer subir la cantidad de años o la cantidad de tiempo de aportación cuando uno se ha esforzado por sacar adelante, ¿no? Y no resuelven los problemas trascendentes de fondo, que ya sabemos que hay corrupción, claro. Ya sabemos que esa compra de intermediación en medicina y hay hasta nombres y apellidos en las denuncias. Siguen en la misma línea. O sea, yo soy un microempresario que salió de microempresario después de una situación de empleo donde tuve que poner una microempresa. Caterina tiene una empresa más grande, pero yo digo, ¿hasta cuándo estos empresarios van a decir, ok, continuemos poniendo el hombro por el país? ¿Hasta cuándo el trabajador que se esfuerza en el día a día y que sabe que afuera le pagan más? O sea, un trabajador ebanista, montacarguista, soldador, se va de aquí y le pagan muy bien en otro lado. ¿Hasta cuándo va a seguir apoyando y poniendo el hombro? ¿Cuál sería la palabra que resuma el acuerdo nacional? Si ese acuerdo nacional deja de ser político y se enfoca realmente en las realidades del país, va a dar resultados. Pero mientras siga siendo una bandera política, no va a dar ningún resultado. Y nosotros, los que estamos sentados en esta mesa, más los que nos están escuchando, tendremos que seguir poniendo el hombro para sacar adelante el país. Gracias al ingeniero Francisco García, presidente de la Cámara de Pequeña Industria.
Gracias a la abogada Catarina Costa, presidenta de la Cámara de Industria de Guayaquil, y al ingeniero Francisco García, presidente de la Cámara de Pequeña Industria. Siempre aquí, forever, a las órdenes de ustedes, porque todos los sectores debemos contribuir para este país que debe ser realidad. Muchas gracias, Caterina. Buena semana para todos. Muy amable. 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 Buena semana para todos.